Muy buenas, estimados seguidores. Hoy vamos a hablarle de los cristianos coptos, los cristianos de Egipto. Y tenemos a un invitado de excepción, como es nuestro amigo David Taufik. Él es abogado con amplios conocimientos en el mundo de la conciliación, de las finanzas. Asimismo es traductor. Lleva ya unos años con nosotros en España, de lo cual estamos encantados. Ustedes ven que yo he puesto hasta ambiente, ¿no? La imagen que se ve pues fue un encuentro que hubo con coptos en Perú, la comunidad copta de Bolivia que iba y venía a Perú porque residía una comunidad de cristianos egipcios, y yo quería ambientar, David, hoy esta charla nuestra como se debe, ¿no? Además en una festividad muy especial como estamos viviendo. Y yo a David, fíjense ustedes que lo conozco de casualidad, prácticamente por el segundo Congreso de Historia y Cultura Mozárabe que tuvo lugar en Córdoba. Y hubo una ponencia donde intervinieron varios cristianos, cristiano libanés, otro sirio y David por la parte de Egipto. Y me marcó, me impactó lo que dijo David en esa ponencia. Y la verdad que estoy encantado, David. Muchísimas gracias, shukran, por estar aquí. Encantado de conocerte, encantado de saludarte, es un placer estar contigo. Tú empezaste aquella ponencia, después a los espectadores de mi canal le vamos a poner el enlace de aquella ponencia. Tú empezaste tu ponencia en Córdoba, David, explicando el significado de la palabra copto, ¿verdad? Porque aquí en Occidente como que no sabemos muy bien qué significa eso. ¿Qué significa copto? Mira, copto es el antiguo idioma de Egipto. Antes que llegaron los musulmanes, hace 1400 años, los egipcios hablan el idioma que se llama copto. Entonces, el antiguo Egipto era cristiano. Y después que entraron los musulmanes, intentan cambiar el idioma del país y obligan a la gente que habla el árabe. Y que conservan el idioma hasta hoy son los cristianos ortodoxos de Egipto. Por eso se llaman coptos. Nuestra misa hasta el día de hoy se hace en dos idiomas, el árabe y el copto. Y nosotros en la iglesia aprendemos el copto, el lenguaje copto, por eso se dicen que los cristianos coptos porque nosotros conservemos el antiguo idioma de Egipto. ¿No? Claro, porque además ustedes también os consideráis herederos de los antiguos egipcios que estaban allí antes de la llegada de los árabes musulmanes, ¿no es cierto? Exactamente. Esto es importante y te explico porque yo hice con mi amigo Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial, una vez hicimos un vídeo sobre los cristianos árabes en Iberoamérica. Yo en Perú conocí a varios descendientes pues, de palestinos, de sirios, de libaneses, cristianos, y un amigo mío libanés que reside en Perú, mi amigo Hanna Abi Fadel, que le mando un abrazo, me dice, cuidado con llamarnos árabes, porque en verdad los cristianos, algunos son coptos, otros son asirios, otros son maronitas, claro. Pero cuidado con la palabra árabe. Y yo, bueno, perdón. Claro, claro. Es que nosotros no somos árabes. Mientras que estamos hablando árabe, el idioma árabe, claro. Nosotros somos árabes. Soy egipcio copto, no soy árabe. Claro, claro. Mientras que estoy hablando árabe. Pero para decir que cada persona su idioma que habla árabe, entonces de todos de Latinoamérica es españoles, porque hablan español, pero no. Los árabes son, permíteme decir que son los bárbaros que han ocupado nuestros países. Claro, ten en cuenta que existe una polémica en nuestro mundo hispano con el término latino, porque ahora resulta que el latino solo se aplica a Hispanoamérica y los españoles o los portugueses o los italianos ya no somos latinos. Entonces, el término árabe para ustedes es un término confuso y mi amigo Hanna Bifadel me lo dijo, cuidado con utilizar ese término. Fíjate, David, que yo viví en varios años en Perú y también trabajé mucho con brasileños. En Brasil hay muchísimos descendientes de sirios y libaneses, como en Argentina, y fue una comunidad que no tardó ni una generación en integrarse.
O sea, la integración fue prácticamente inmediata. Incluso han llegado lo más alto en la empresa, en la política, en el deporte, en Argentina también, ¿no? Vemos que existe una comunidad copta en España, quizá reducida, pero que yo no veo en las noticias ni nada que haya habido problemas de integración en la sociedad española por parte de los coptos, ¿verdad? No, no. Los coptos en España no somos muchos. Somos una comunidad pequeña que está entre Barcelona, Madrid, por ejemplo, en el norte de España casi no más de 100 personas, en todo el norte. Porque yo vivía antes en Santander, vivía antes en Lugo y casi yo no encuentro ningún copto ahí. Entonces la mayoría están entre Madrid y Barcelona, hay comunidad importante de coptos. Claro, Nuestra otro. integración, nuestra integración en la comunidad española, porque nosotros tenemos una cultura parecida a los españoles. Primero es una cultura mediterránea. Y en segundo lugar, nosotros también, como cristianos, no tenemos ningún problema a integrar con otra comunidad que no es musulmana. Claro. Porque nosotros como cristianos somos libres. Tenemos marcados con nuestra Biblia, con nuestra educación, el que voy a hacer, el que no voy a hacer. Entonces aquí en Europa, por ejemplo, nosotros podemos vivir, podemos integrar perfectamente, porque los costumbres son parecidos. Claro. Yo quiero decir los costumbres religiosas. Entonces yo, por ejemplo, para emigrar a un país musulmán como Pakistán o como Saudi Arabia, que yo no puedo integrar ahí. No puedo, porque es muy difícil. Porque ellos tienen sus normas, está prohibido esto, prohibido lo otro, prohibido no sé qué. Entonces tú no puedes integrar. Mientras que nosotros aquí podemos integrar perfectamente. Claro, hombre, si el Día de Todos los Santos a ti te ofrecen un vinito, tú no lo vas a rechazar. O sea, es lo Claro, que tú dices, hay un factor cultural mediterráneo y encima claro, religioso, pues que nos hermana, ¿no? claro, A mí me claro. llama la atención, David, de tu ponencia en Córdoba, otra cosa que tú dijiste, porque claro, ahora se habla mucho de la persecución que está habiendo a los cristianos egipcios por parte de los hermanos musulmanes, ¿no? Un grupo religioso fundamentalista, pero tú dijiste que en verdad la persecución no la empiezan los hermanos musulmanes, sino que empieza hace 1400 años, que de ahí nace la costumbre que ustedes tienen del tatuaje, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Nosotros siempre tenemos aquí la cruz, que no sé que tú puedes verlo o no, porque Se ve la pulserita más que... no, ahí, está entre mis dedos. Vale, Es que vale, vale. está muy pequeño y casi está, no le ves, porque esto lo hacen después del bautismo, ¿sabes? A todos los niños. Y hay gente cuando ya es mayor, pueden marcarlo otra vez para ser más claro. Pero yo el tema del tatuaje, yo sufro mucho con este tema. Y los hermanos musulmanes el partido, ellos han entrado en parlamento y política en Egipto a partir del año 2006, pero antes es un grupo terrorista, no saben hablar sin arma y sin echar miedos con la gente. Por eso ellos ganan mucho terreno y porque también utilizan la religión. Y cuando entre desde vuelta de la religión, entonces la gente, hay mucha gente en Egipto al día de hoy no tienen educación. Yo quiero decir que ellos no saben ni leer, no saben escribir. Entonces solo reciben sus informaciones del imán de la esquina. Entonces el imán de la esquina cuando dice misa, amén. Claro. No hay más. Entonces estamos hablando de 100 millones de personas de Egipto. Entonces tú puedes contar con un número
25% o más, que su nivel de educación es muy bajo. Entonces, cuando el nivel de educación es muy bajo, tú puedes controlar su mente y su pensamiento, tú puedes conducirlo. Por eso los hermanos musulmanes han ganado mucho terreno. Claro, porque además tengo entendido que ellos se han infiltrado muy bien en el mundo de las universidades, ¿verdad? De las, incluso de las editoriales, o sea, han Sí, sí, sí. aprovechado mucho ese factor. Sí, 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 han aprovechado muchos, ellos tienen cargos muy importantes en Egipto, Ujú. en universidades, eh, bancos, ayuntamientos, administrativos. Es que hay una marca ahí, hay una marca fija, es la imagen del Islam o la imagen del buen musulmán. Entonces, tú Claro. tienes esta imagen, tú puedes ganar un puesto de trabajo fácilmente. Con un poco de enchufe, con un poco de empuje, tú puedes poner en un lugar que tú no eres adecuado para este lugar. Pero porque tú tienes enchufe y enchufes religiosas, tú puedes Ujú. meter eso. Por eso Claro, ellos controlan muchas cosas en Egipto, hasta el día de hoy. y a mí lo que me llama la atención es eso, que esto para la comunidad copta no es algo nuevo porque ustedes son una comunidad que está acostumbrada, por desgracia, a lidiar con este tipo de persecuciones que, fíjate, David, que el norte de África era cristiano, o sea, San Agustín de Hipona, San Agustín era cristiano, Cipriano de Cartago es otra gran figura del cristianismo, o sea, en el norte de África hubo un cristianismo muy floreciente hasta el siglo VII, pues que llega el Islam y barre el cristianismo. Sin embargo, en Egipto es probablemente el único enclave de esa África grecorromana que se conserva una comunidad cristiana importante, porque claro, ya Siria, el Líbano, pues ya es otro territorio, pero dentro de África Sí, es Egipto, donde los coptos sí han resistido, han mantenido su fe y su cultura, y sí, ustedes llevan 1400 años con esto, ¿no? Con sí, intermitencias, luchando. Sí. luchando, pero siempre, porque claro, yo me imagino que a lo mejor en la época de Nasser estaban ustedes más tranquilos o con la época de Mubarak, depende un poco Sí, del gobernante, exactamente. pero ustedes saben que cada ciertos años va a venir una persecución, ¿no? Mira, la persecución está continua en Egipto, pero es también, depende del gobierno, depende del gobernante, como tú has dicho. Antes de Abdel Nasser era rey de Egipto. Uh -huh. Y en aquel tiempo, hasta el año 80, después el rey Abdel Nasser, el Salah, el Mubarak, todos esos gobernantes de Egipto, no era tan fuerte la persecución, no tan fuerte, no tan apoyado del gobierno. Pero a partir del año 81 empieza otra etapa. Otra etapa es la fuerza de los hermanos musulmanes, que el dinero del petróleo de los países árabes que apoya al Islam y apoya a los hermanos musulmanes. Entonces empieza allí los grupos armados en Egipto. Empezaron a atacar iglesias, negocios de cristianos egipcios. Empieza aquí la persecución de verdad. Y Mubarak protegió los cristianos. Y llega un momento que este gobierno de Mubarak Uh -huh. eh, que tenía muchísima gente de policía secreta. Y cuando solo sabe que hay una persona que es radical y peligrosa para la comunidad, no solo copta, pero la comunidad y la convivencia de los egipcios, Uh -huh. se detiene a esta persona a la cárcel secretos, sin ni juicio ni nada. Porque esta persona no sabe hablar, no sabe distinguir, solo sabe matar, es una máquina de matar. Porque para los musulmanes radicales, el que no está con sus grupos tiene que matarlo, sea cristiano o musulmán, porque hay buenos musulmanes.
No todos los No, cristianos claro, son claro. ni tampoco radicales. No, 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 absolutamente no. Entonces, se ponen esta gente musulmana en el mismo saco de los cristianos, igual. Entonces, en el tiempo de Mubarak era muy, muy buena época para los coptos. Y luego, mientras que había ataques de iglesias y bombas en las Navidades, bombas en Semana Santa, pero el hombre estaban intentando y estaban con guerra abierta con ellos. Fíjate, David, que tú tuviste la oportunidad de disertar en aquel Congreso de Historia y Cultura Mozárabe, como yo le digo a mi amigo Eloy Cotallo, que él pertenece a la asociación Gotia, que es una asociación pues, que está trabajando por recuperar ese legado hispano-visigótico que también pervivió en la época islámica. Les llaman mozárabes, ¿no? De mus arab, los arabizados. Y a mí yo veo muchos paralelismos entre los coptos y los mozárabes, esto es, los cristianos que se quedaron aquí en la península ibérica bajo el dominio musulmán y eran como ciudadanos de segunda en su propia tierra. Dentro de esa comunidad mozárabe, de esos herederos del reino hispano-visigodo que tenían su liturgia propia, además parece ser que es una liturgia que tiene varias coincidencias interesantes con algunas liturgias bizantinas, pues muchos eran médicos, juristas, traductores, algunos califas como Al-Hakem II, cogió incluso gente para su gobierno de esta comunidad. Eran un trasvase de cultura también con los bizantinos. Todo el saber griego, porque ellos muchos manejaban esta lengua. Los coptos son una comunidad en Egipto que se tiene que valer por sí misma. Dentro de los coptos encontramos grandes médicos, abogados. Los monasterios coptos en Egipto son centro del saber, porque ustedes realmente no tienen una igualdad jurídica en Egipto, no pueden acceder a los mismos puestos que los musulmanes, me refiero a la diplomacia, al ejército. Entonces el copto como que siempre se ha tenido que valer mucho por sí mismo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Eh, Esto, el antiguo gobierno en Egipto, a partir del año 2006, el gobierno le da cuenta que los cristianos no están presentes en el Parlamento de Egipto. Entonces, la ley ahí en Egipto da al presidente que puede elegir 10 personas para enterrar en el Parlamento. Entonces, en este tiempo empezó Mubarak a elegir cristianos y mujeres, porque antes estaban los musulmanes, controlan todo. Y hasta el día de hoy es muy complicado que un cristiano será un futbolista o jugar baloncesto en el equipo nacional de Egipto. Uh -huh. Es imposible que tú al día de hoy y 20 años detrás, un cristiano futbolista, en cualquier deporte, no. En el ejército, en los juzgados, policías, lugares administrativos, los cristianos no pueden ser más de una cota, 1,5, 2% de los que están trabajando ahí. Por ejemplo, los jueces, para obtener 100 jueces, entre el 100 jueces hay 2 cristianos. Estas 2 cristianos, que entre estas 100 jueces también vienen de familiares jueces. Entonces, por los enchufes y por los enchufes entre sus hijos. Entonces, está limitada a algunos cristianos, no a todos los cristianos. Claro, o Igual en la sea, policía, igual en el administrativo, igual en los funcionarios públicos en general. Por eso claro, los cristianos en Egipto tenemos, la mayoría tiene su propio negocio, que sea supermercado, que sea el médico, que sea abogado, que sea lo que sea. Porque también en Egipto no hay el sistema sanitario como está en España. Sí, hay hospitales públicos, hay sistema público, pero la gente no va al público porque no funciona bien. Entonces todo va al privado. Tú tienes que ir a un médico, pagar tu consulta y el médico te atiende ahí.
Claro, o sea, a mí me recuerda muchísimo al caso histórico de los mozárabes, que además cuando los musulmanes dominaron la península, pues tenían que pagar más impuestos que el resto, no Sí, podían portar armas ni caballos, y claro, yo me da la impresión, yo siempre me he peleado con algunos historiadores que tienen esa versión demasiado edulcorada del dominio islámico de la península ibérica, como si esto hubiera sido un paraíso de tolerancia, y luego llegan los malvados cristianos y destruyen. Sin embargo, los cristianos árabes, bueno, árabes, perdón, coptos, asirios, maronitas, siempre han mirado a España como un ejemplo de resistencia, aunque mira cómo está España. O sea, a mí me impresionó una mujer copta, que era la esposa de uno de los que fue mártires en Libia, que ujú, ella agradecía a Dios por ser la esposa de un mártir. Y tenía tanta fe, yo decía, Dios mío, ¿cómo nosotros que pudimos recuperar, digamos, el cristianismo en la península, estamos hoy con tan poca fe? Y los cristianos que más están sufriendo, como ustedes, que ustedes son los descendientes directos, además de los primeros discípulos. Egipto es la descendencia de la evangelización de San Marcos, ¿no? exacto, sí. ¿Cómo hay tanta fe? Yo creo que eso es una característica que define a los cristianos de esta región, ¿no? Esa fe tan grande. Es que esta fe viene de tantos factores. Uno, la iglesia en Egipto está muy cerca de los cristianos. Nosotros en Egipto, una comunidad minoría, no más del 10%. Entonces, cada cura en cada pueblo sabe, o en cada barrio, sabe los cristianos de su barrio. Y hay clases de religión en la iglesia cada domingo. Entonces va voluntarios de la iglesia a buscar los niños, recoger los niños de la casa, de las casas de sus padres, para recibir una clase de religión en la iglesia. Clase de religión explican la vida de los santos, cada domingo un santo, y el niño va a su casa con una foto pequeña del santo y su historia detrás. Entonces la iglesia ahí siempre está buscando sus ovejas. Es uno. Dos, con tanta persecución en Egipto, eh, el cristiano, el copto, el cristiano, porque en Egipto también hay católicos muy buenos, eh, refuerza el perdón y refuerza el amar el enemigo. Porque fíjate, cuando los coptos no tienen el toque del perdón, el perdón es muy complicado, porque hay diferencia entre el perdonar y olvidar. Hay una diferencia muy grande. Si los cristianos coptos o egipcios no tienen el perdón y el amar, Uh -huh. era una guerra civil en Egipto hace mucho tiempo, con los cristianos contra los cristianos y musulmanes, porque nosotros no somos débiles, no. Tú sabes perdonar, y el perdón te permite a nacer desde nuevo y amar al otro y vivir con el otro. Ellos podrían hacer que ellos entienden este mal de mala manera o aprovechan este perdón, pero no es verdad. Nosotros con nuestro perdón podemos vivir y podemos abrir nueva página y vivir de nuevo, vivir de nuevo. Si no, ya había una guerra civil en Egipto entre cristianos y musulmanes. Esto es el que está hoy en Siria entre tantos partidos musulmanes, entre chiíes y suníes en Uh -huh. Siria, el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo, no saben perdonar. Entonces ya hay una guerra ahí. Pero con los cristianos coptos no había esta guerra porque nosotros sabemos perfectamente el perdón y el amor, el enemigo y vivir con el enemigo. Hablando, David, de guerras, que por desgracia la región está haciendo un avispero hace mucho tiempo, una reflexión que a mí se me ocurre es que estas guerras que ha llevado a cabo Estados Unidos y otras potencias,
pues han perjudicado enormemente a los cristianos de la región, ¿no? Porque son comunidades que se están viendo obligadas a emigrar. O sea, yo veo que cada vez hay más coptos en Australia, en Estados Unidos, incluso en Perú y en Bolivia. Veo que cada vez hay más cristianos sirios, libaneses, palestinos, también por todo el mundo, aquí en Europa, ¿no? Entonces, estas Sobre guerras, todo los cristianos del Oriente Medio. claro, y estas guerras Sí, entonces que han llevado a cabo determinadas potencias, ¿para qué han servido al fin y al cabo? Porque para ¿te nada. acuerdas? Tú te acordarás mejor que yo de la llamada primavera árabe. Sí, Pero sí. aquí algunos nos Es la- advertían, cuidado que esto no es tanta primavera, ¿no? No, 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 para nada, para nada. Mira, es que es la maldita primavera árabe. ¿Por qué? Porque los hermanos musulmanes han aprovechado el llamamiento de los chavales de libertad. Y los musulmanes, los hermanos musulmanes, Uh -huh. han robado este primavera árabe, porque ellos más organizados y tienen sus medios de comunicación. Entonces tienen sus canales de televisión, tienen sus periódicos, entonces ellos pueden cambiar la realidad fácilmente. Por eso ha cogido la primera árabe los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes son solo en Egipto, ¿no? Están también en Palestina, están también en Jordania, en Líbano, en Siria, en Marruecos, en Túnez, Sí, en Libia. Están en todo el mundo, están en todo el mundo. Y los hermanos musulmanes, esos que han salido de Egipto para la guerra de Afganistán en los años 80. La mano derecha de Bin Laden es egipcio, es Abdel-Zahar. Ayman Abdel-Zahar es médico egipcio. Entonces, los hermanos musulmanes están en todo el mundo árabe, no solo de Egipto. Y es el claro. que han controlado primavera árabe para controlar el poder y coger el poder en estos países, con apoyo de los Estados Unidos. Es que yo Está lo que claro. veo es eso, David, que 10 años después, o 11 o 12 años después, está todo peor que lo que estaba antes. Claro. Menos en Egipto. Egipto ahora las cosas están mejorando. Está mejor, ¿no? Ah, bueno, me alegro, hombre. Está mejorando con el nuevo presidente, el Sisi. Las cosas están mejorando mucho. Desde el 2015, desde el 2016, están mejorando. Porque es buen hombre. Este hombre está trabajando por la igualdad, lejos de la diferencia entre las religiones. No, Sí, no, digamos que no hay. Al-Sisi fue alguien que cortó en seco pues la deriva islamista a la que iba a Egipto, ¿no? Este hombre pues que como que puso tierra de por medio y dijo hasta aquí habéis llegado y de momento pues Egipto como que se tranquilizó, ¿no? Eso es, exactamente, exactamente. Y mucha gente y muchos medios de comunicación en el mundo dijeron que es un golpe de Estado. Y no es golpe de Estado. El que dice es golpe de Estado, es un golpe de Estado, van detrás de los medios de comunicación de los hermanos musulmanes. Claro. Porque el que dijeron es golpe de Estado, los hermanos musulmanes. El Jazeera algunos medios de comunicación en los Estados Unidos o en Inglaterra que van detrás de estos medios de comunicación, como son los médicos de comunicación del Oriente Medio, entonces van detrás de ellos, golpe de Estado, pero no, señor, no es golpe de Estado, es el presidente o es el jefe del ejército, está mirando que los hermanos musulmanes, matando los egipcios, Uh -huh. serán cristianos o serán musulmanes, entonces él ha puesto un freno hasta aquí y hasta basta. Claro, pero tú sabes que muchas veces pues la gente opina sin saber y esto como tú dices se filtra a la prensa con determinados intereses y ahí bueno pues es... Claro. No obstante, David, ahora que estamos hablando de todo esto del yihadismo y demás, ¿tú crees que que Europa corre peligro también por estas corrientes? Porque yo observo que algunos cristianos de Oriente están intentando advertir hace años a Europa, y no solo cristianos de Oriente, incluso hasta el mismo Gaddafi o Bashar al-Assad, estaban intentando advertir a Europa y Europa como que no hace caso. ¿Tú crees que aquí hay un peligro también de estas corrientes? Porque algo ya hemos visto, ¿no?
¿Oriente de qué? De hermanos musulmanes, islamistas, yihadistas, terroristas aquí en Sí, Europa. sí, 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 claro, claro, hay riesgo, sí, Es que porque yo me da la impresión de que la sociedad no está preparada porque tenemos una versión quizá demasiado idílica, ¿no? De lo que es el islamismo o de lo que son estas corrientes. claro, es que el musulmán, cualquier musulmán, eh, su libro, el que dice es el libro de Dios, pero no es, eh, le permite no decir la verdad a la gente no es creyente. Entonces, para ellos, los cristianos, los judíos, los ateos, cualquier persona que no es musulmán, eh, no le merece que yo hablo con él con la verdad. Ya, Entonces, cada musulmán tiene dos caras, una cara para su hermano en el Islam, otra cara para la otra persona, el que no es un musulmán. Entonces, por eso, cualquier musulmán en Europa que yo no puedo confiar en él, claro, porque no porque ya sabes lo con quién sé, estás hablando. porque ya lo sé que él tiene dos caras, una para los hermanos musulmanes o sus hermanos en religión y otra para que no es religión. Yo conozco cualquier cristiano copto, conoce estas historias porque nosotros en Egipto eh, nos obliga a aprender el Islam en nuestro colegio, mientras son colegios cristianos derivadas de las monjas, pero el gobierno obliga que tú tienes que aprender el Islam. Anda. Entonces nosotros hemos aprendido el Islam. Yo como abogado en Egipto también he aprendido el Islam en la universidad, porque es un tema obligatorio por el tema de derechos de familia. Entonces es una asignatura, 4 años de universidad, tú estás aprendiendo estas normas de ellos. Entonces yo, en mi punto de vista, sí hay peligro, porque en cualquier momento sale una yihadista en Europa, ¡pum!, y hace una bomba o un ataque en cualquier sitio. Y yo recuerdo, por ejemplo, la gente que estaban en Francia, el ataque de 2016, creo, o de 15, después después los dibujos de Charlie Hebdo, de revista francesa. Ujú. Había unos dibujos contra el Islam y contra Mahoma, entonces fueron el próximo día con armas automáticas contra todos los periodistas que salen del edificio de esta revista y han matado mucha gente. Igual también en el aeropuerto de Bélgica. El aeropuerto de Bélgica hace 4 o 5 años también era un ataque. Y los ataques de Bélgica eran musulmanes, han nacido, han recibido educación aquí en Europa. Ujú. Sí, sí, sí. Pero señor, estás recibiendo educación en el colegio de una manera y luego vuelves a tu casa, hay otra manera de Claro. educar. ¿Sabes? Bueno, tú que has vivido en Cataluña, David, Cataluña incluso a nivel europeo hay mucha gente que le preocupa porque dicen que es un foco de yihadismo, ¿no? También bastante grande dentro de España. Sí, sí, sí. Y yo No recuerdo, solo fíjate, Cataluña. hace años una entrevista que le hicieron a algunos miembros de la comunidad copta de España que estaban establecidos en Cataluña y ellos, claro, ustedes como entienden la lengua árabe, decían eso, los españoles no están sabiendo lo que hay por aquí. Nosotros escuchamos hablar algunos árabes de por aquí, los españoles no los están entendiendo, pero nosotros sí. Claro. Yo recuerdo, David, fíjate, hace años ya, que hubo una polémica también en Egipto. Te quería preguntar sobre eso porque, por ejemplo, tengo entendido que en Siria sí hay más libertad a lo mejor para consumir vino, para comer cerdo. Y en Egipto recuerdo que hace años hubo una polémica contra los criadores de cerdos, ¿no? ¿Cómo ha quedado en Egipto el consumo de cerdo y de alcohol? ¿Cómo ha quedado eso? Mira, yo no sé que tú recuerdas que había una enfermedad rara de los cerdos Eso, hace sí, 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 sí.
hace 15 años o 14 años, o más, no recuerdo cuándo exactamente. Pero el presidente de Egipto y el gobierno de Egipto en aquel tiempo aprovecharon que ellos no quieren cerdos en Egipto. Entonces dijeron, matamos todos los cerdos en Egipto, porque ya tienen enfermedad y no se importa nada de obtener cerdo en Egipto. Antes de eso, nosotros en Egipto hay supermercados especiales que venden carne de cerdo, porque él no puede cortar, por ejemplo, un cacho chuleta de vacuna y al mismo cuchillo corta el cerdo. Ujú, Entonces, había algunas tiendas de carnicería solo para los cristianos porque venden cerdo. claro. No, no sigue la norma halal, ¿no? Exactamente. Entonces es el tema del cerdo. Después que han matado todos los cerdos en Egipto, había algunos en secretos en algunos pueblos o algo así. Y también han cerrado fábricas. Había fábricas de jamón cocido y esas cosas, y chorizo. Han cerrado todas estas fábricas porque, claro, la materia prima no está, es el Claro. cerdo. Entonces, quedan algunas fábricas pequeñas familiares que venden cerdos y venden jamón cocido en todo el terreno de Egipto. Y por ejemplo, yo para ir al supermercado abajo de la casa, para pedir un sobre de jamón cocido o un jamón cortado, yo tengo que pedir, yo digo, por ejemplo, una palabra secreta. Yo digo, por ejemplo, yo quiero 300 gramos de pistachos. Entonces, Ah, amigos, tienen un lenguaje pistacho, encriptado. Dios mío. ¿sabe qué es ese pistacho que yo estoy buscando? Porque somos vecinos. Pero yo no puedo decir, dame jamón, porque tengo al lado un comprador también, es musulmán. Entonces yo no puedo decir a publicidad que este señor está vendiendo Claro, Dios carne de mío. cerdo. Es por el tema del cerdo. El tema del vino, nosotros, o nuestra casa, por ejemplo, en casas de mis amigos, que la mayoría de mis amigos, estamos haciendo vino en casa, vino casero. Es como un costumbre ahí. Ujú. Y si venden en tiendas, pero en tiendas que tiendas que están en ciudades tienen características de turismo, por ejemplo, como el Cairo, Alejandría, Hurghada, Luxor, porque estas ciudades reciben turismo. Por eso dan permisos a algunas tiendas que venden este producto, igual la cerveza. Pero el resto de Egipto no, solo está exclusivo entre de los hoteles que tienen licencia o entre nuestra iglesia, el vino de la iglesia. Que tú puedes comprar una botella de la librería de la iglesia, se llama vino abarca, es el vino dulce de la misa. Ajá, entiendo. Sí, sí. Yo, como te digo, David, yo creo que los coptos son los grandes desconocidos, siendo tan próximos a nosotros en religión y cultura. Y una vez vi un reportaje que hay mucha devoción entre los cristianos egipcios a San Jorge, ¿no? Y que incluso tienen fiestas que son muy parecidas a nuestras romerías Sí, a lo largo de todo Egipto, porque tú, por ejemplo, tú trabajabas en el Cairo, pero tu ciudad es más lejos del Cairo, ¿no? sí. ¿Y estas Yo, fiestas a yo, San Jorge, estas fiestas patronales, romerías, se mantienen en Egipto? sí, hasta hoy. Sí, ¿no? Sí, Que yo sí, lo que vi, David, lo que vi me recordó a nuestras romerías, era muy parecido. sí. La diferencia es que no podemos celebrar fuera de la iglesia. Entonces, que aquí no sacamos el santo y vamos por la calle. No, Ya. ahí está prohibido, pero tenemos nuestras celebraciones en la iglesia, de San Jorge, Virgen María en agosto y en junio, y, y tenemos fiestas para todos los santos, pero no podemos celebrar fuera de la iglesia, solo en la iglesia o en nuestra casa.
Claro, yo lo que observo que en Egipto hay toda una ruta de monasterios, pues si el monasterio es grande, por lo menos pueden pasearse por el monasterio, ¿no? Sí, Porque sí, exactamente. en vuestro propio país no tenéis esa total libertad, es una pena. No, no podemos, no No sé si podemos. en España, yo creo que en España, como sigamos así, un día vamos a llegar a lo mismo. Espero que no, pero de verdad hombre, yo No, Egipto, yo por ejemplo, espero que no. es un país que me gustaría conocer, aparte de por las pirámides, por eso, porque por esos monasterios coptos, ese ascetismo que se ha mantenido, esos padres del desierto. Yo vi una vez, David, un reportaje hace años de un australiano que era ateo, el padre Lázaro, y ha acabado como monje copto en el desierto, como padre del desierto. Entonces, cuando yo escuché a la mujer, a la esposa, o a la viuda, mejor dicho, del mártir, y veo esa fe, esa tradición tan antigua, luego la iconografía. Yo en casa tengo un icono copto que me regaló Amba Youssef, un monje copto que está en Bolivia, hasta que se ve aquí en la foto, fue el que me lo regaló. Y entonces, bueno, pues espero que dentro del dolor que tú has vivido también, porque tú finalmente tuviste que salir de Egipto, ¿no? Yo escuché tu historia, que tu historia, pues, estaba ardiendo tu despacho, ¿era? Sí, sí, han Claro. quemado mi despacho. Han quemado mi despacho antes de quemar mi despacho. Había ataques a mi madre y mi hermana en la calle. Y luego ha terminado en agosto de 2013 a quemar el despacho. Y no solo mi despacho, otros despachos de otros abogados, farmacias de cristianos, residencias de niños, iglesias. Han quemado tantas historias de los cristianos, entonces a partir de eso, Y tú también decías, David, que aprovechan muchas veces los días de misa, ¿no? Los días para cometer los atentados, los días que la comunidad copta está concentrada, como puede ser un viernes o un domingo en misa, son los días que ellos aprovechan, ¿no? Para cometer atentados. sí, 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 sí. Ellos saben el calendario perfectamente. Nosotros, nuestra misa siempre es el domingo, mientras que hay misa también el viernes, pero ellos saben que el domingo es el día cristiano. Entonces da más importancia a la misa del domingo. Y tienen calendario de Semana Santa, tienen calendario de Navidad, entonces siempre los ataques en estas fiestas Hay que para decir, hacer David, tanto, la liturgia tanto. copta, yo he asistido a algunas liturgias coptas y son liturgias que pueden durar 2 horas y media, ¿no? 3 horas. A mí me recuerda un poco la liturgia copta a la forma de celebrar de los bizantinos, de los cristianos orientales, pero tiene un toque muy propio, ¿no? De hecho, en el altar se descalzan, ¿no? O Sí, sí, sí. sea, La verdad, hombre, como católico, como occidental, veo una liturgia copta y me recuerda un poco, pues no sé, a los cristianos de Grecia, del Oriente, pero sí veo que tiene algo muy propio. O sea, los sí, coptos tenéis ese parentesco con los cristianos orientales, pero sin embargo conserváis algo muy, muy propio, muy en la misma sí, vestimenta, la iconografía, la forma de representar a los santos, a la Virgen, ¿no? sí, sí, sí. Es que por eso nos llaman ortodoxos, ¿sabes? Porque nosotros seguimos el ritmo o si seguimos la misa como que está hace 1000 años, pero en los coptos tardan más porque se hacen en dos idiomas, en el árabe y el copto. Y luego el altar es un lugar sagrado, entonces tú no puedes empezar con tu sabato. Uh Entonces -huh. tienes que quitar el sabato antes que entrar en la zona del altar. Y si vimos hasta hoy, también cuando las mujeres comulgan, tienen que tapar el pelo. También cada mujer va a la iglesia, a la misa, en el momento que tiene que comulgar, tiene que tapar el pelo. Cada señora tiene su pelo propio. Es una Y señal de recogimiento y de respeto que por de desgracia en respeto. Occidente hemos Sí, perdido. Sí es sí, verdad que los griegos, los rusos sí conservan quizá eso más que aquí en Occidente, que por desgracia se ha perdido, yo creo que por un rechazo a la tradición, que yo creo que no ha sido beneficioso, la verdad. Pero bueno, en fin, esto es, tú sabes, entrar en, como decimos aquí, en camisa de once varas. sí, Bueno, lo que te decía antes, David, yo espero que dentro de este dolor que ustedes estáis viviendo, pues que esto sirva para que los coptos sean justamente reconocidos en Occidente,
y que estemos más unidos en oración y en esa amistad que nos tiene que predisponer por esos lazos que tenemos comunes, porque se vienen tiempos muy duros. Yo espero que dentro del dolor, pues los coptos nos transmitáis esa fe tan grande que tenéis y hombre, y que caminemos hacia adelante, porque yo quisiera ser optimista, David, pero es que no me dejan. No, señor. Que los coptos tienen sus fees, todos los cristianos tienen sus fees. Y tenemos nuestra fe fuerte. Serán cristianos o de Siria, o de Líbano, o de España, o de Italia, cada uno tiene su fe, su fe, y estoy seguro es muy fuerte. Y esta fe sale en algunos momentos que tú ya verás que ya esta persona tiene fe. Es que el cristiano está marcado con sus comportamientos con la gente, es que su fe también va a compartir con la gente, con sus tratamientos con la gente, porque la fe también es tratamiento. Cuando tú tratas a una persona bien, este también la fe, a tratar a la gente bien, a responder a la gente bien, ya tienes tu fe, ya tienes tu conducta cristiana. Claro, claro, es muy importante y además eso facilita mucho la integración, como yo he visto en Sudamérica, que la integración de esos cristianos que llegaron de Oriente fue inmediata, igual que la está haciendo de los cristianos coptos en España o en otros lugares de Occidente, ¿no? David, pues te deseo lo mejor aquí en España, encantado de que estés aquí con nosotros. Ojalá yo algún día pueda conocer Egipto, como te digo, aparte de las pirámides, me gustaría visitar muchos monasterios, me gustaría visitar a los padres del desierto y tantas cosas, en fin. Me lo apunto, yo me lo apunto y espero que te vaya muy bien en España. Te mando un fuerte abrazo desde Sevilla y muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Gracias por invitarme y gracias a tu labor y para recordar los cristianos coptos o los cristianos de todo el mundo. Y ha sido un placer, de verdad, y espero que yo pueda conocerte personalmente. Y cualquier día que quieras visitar Egipto, solo me da un toque. Yo te digo dónde tienes que ir, porque tenemos ahí unos monasterios muy grandes y le parece la pena que tú tienes que verlos, porque en cada vaso de la Sagrada Familia en Egipto hay un monasterio muy bonito. Shukran, shukran, gracias de corazón y nos veremos en otra ocasión, Dios mediante. Muchas gracias, David, un fuerte abrazo. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.